Le voy a invitar a abrir sus Biblias en este momento. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. 1, del versículo 5 en adelante. Bueno, que haga un poco de calor aquí, que no nos comimos. Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Voy a comenzar a dar lectura ahí donde dice Jesucristo, el testigo fiel. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que han de ser después de estas. Amén. Santo Dios, tú eres nuestro Padre, te glorificamos, tú eres el alfa y la omega. Tú eres el que eres, el que es, el que ha de ser. Tú eres el Dios Todopoderoso. Te honramos por tu Santo Hijo, el Mesías, el Señor Jesucristo.
Te honramos, Señor, por darnos salvación a través de Jesús. Te honramos a ti, te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y también la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Maravillosa esta palabra de Dios. Aquí vemos al Cristo glorificado. Después de haber sido crucificado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está a la diestra del Dios Todopoderoso. Y aquí Apocalipsis muestra esta revelación del Dios vivo. Una revelación que nosotros no podríamos alcanzar a no ser que Dios la hubiera dado. Y esta revelación Dios se la dio a Juan, el apóstol fiel. Este hombre que ese día estaba en el Espíritu, el día del Señor. Vamos a ir viendo esas cosas. Estaba en el Espíritu el día del Señor. Y ahí de repente ve y escucha una revelación, una visión de parte de Dios. Y Dios le habla un mensaje haciéndole ver las cosas que están ocurriendo en ese momento. Luego le dice, también toma nota de las que van a suceder después de estas. Entonces aquí Apocalipsis es una revelación que está mostrando el reino de los cielos, la realidad espiritual de Dios. Luego está mostrando la parte profética. Hay tres cosas en Apocalipsis. Las que se vieron, las que vio Juan y las escribió, una. Luego las otras, las que son, las cosas que están ocurriendo en el momento. Y las que han de ser en el pasado. Este es el bosquejo de Apocalipsis. Muestra a cara descubierta la realidad de Dios. Luego muestra lo que está ocurriendo aquí en la tierra en todo este tiempo hasta ahora. Y luego muestra la profecía bíblica que está a partir de mañana, a partir de hoy mismo. Lo que va a ocurrir mañana y en estos años que vienen. Amén. Sobre eso quiero hablar con ustedes. He sabido que el Apocalipsis no causa temor a los cristianos de ninguna manera. Cuando leemos el Apocalipsis miramos hacia adelante y miramos hacia el cielo y decimos, sí, amén, Señor. Estas cosas van a ocurrir porque tú las dijiste, porque las profecías ya están cumplidas. Por tanto, ahora solamente alzamos nuestras cabezas y decimos, Señor, gracias porque la redención plena se acerca. Está cerca el día en que Cristo venga por segunda vez. Veamos esto. Entonces, Apocalipsis es revelación. Es ver a cielo descubierto la realidad de Dios, lo que es Dios. Ver cómo es Dios. Ver la majestad del Dios Todopoderoso y ver el reino de Dios de manera visible. Le he dicho antes que los 4 evangelios están mostrando la vida de Cristo en aquellos días, sus promesas, la realidad de nuestra vida aquí en la tierra, pero Apocalipsis señala hacia arriba, es como una linterna que enfoca hacia el cielo y nos muestra cómo se está viviendo esta dimensión espiritual, esta realidad que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero es tan cierta como la realidad que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y siempre les digo yo a los primeros hermanos que se convierten, recibir a Cristo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Eso abre a esta dimensión espiritual, donde pareciera que las cosas sobrenaturales están unidas con lo natural. Esa es la realidad cuando alguien se entrega enteramente a Cristo. Se conecta inmediatamente con el cielo, con el Dios Todopoderoso. Por eso tiene fe para orar sabiendo que Dios siempre le escucha. Fe para ver milagros porque Dios es un Dios de milagros. Fe para ver que Cristo está ahí porque está ahí verdaderamente. Entonces, luego también Apocalipsis muestra una interrelación entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo. Eso significa que Dios se está conectando con nosotros y nosotros con Él. Hay una especie de encuentro cercano con el Dios Todopoderoso.
No es solamente palabrería, es una relación especial entre el cristiano y Dios y el cristiano, una realidad de vida. ¿Me entienden? No es una teología muerta, no es algo que nosotros aprendemos por un libro, es una realidad de Dios. Claro, está la Biblia nos enseña esta doctrina, pero es una realidad que se vive, que se vibra, que es real, no es solamente palabrería. Luego también Apocalipsis es una revelación del Cristo glorificado. Antes lo vieron allí en el Calvario, muerto. Luego sepultado. Los discípulos tuvieron el privilegio de verlo resucitado y también de verlo ascender al cielo. Pero la mayoría de la gente, todas las multitudes no vieron esto, solamente lo vieron crucificado. Pero Apocalipsis nos muestra al Cristo crucificado con las llagas en sus manos, pero ahora de una manera glorificada. Un cuerpo que tiene poder, lo vemos con tanta fuerza en esa figura, cuando ve como su cabello como blanca lana, su rostro resplandeciendo, sus pies como el bronce bruñido, una realidad. Y algo más pavoroso todavía, en la boca lleva una espada aguda de 2 filos, porque él porta la palabra de Dios, que es una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y llega hasta dentro la palabra de Dios. Este Cristo glorioso es revelado allí en Apocalipsis, como estarlo viendo en una película. Esa es la realidad. Es ver a Cristo glorificado, exaltado en majestad y victorioso. Es ver a Cristo entre los candelabros. Cuando dice que estaba entre los candelabros, eso significa que estaba entre la iglesia, entre los ministerios de la iglesia. Estaba ahí, está ahí todavía. Hasta que Jesucristo venga, va a estar dándose una vuelta en la iglesia. Va a estar aquí de manera manifiesta, obrando, trabajando en cada uno de nosotros. Y a veces también ejerciendo disciplina, porque dice Dios que Dios disciplina al que ha tomado por hijo. Amén. Bendito sea el Dios eterno. Eso es Apocalipsis. Revelación. Una revelación de lo que has visto, le dice a Juan, lo que viste, las cosas que son, te estoy revelando. Se está descorriendo el velo. Apocalipsis significa descorrer el velo. Cuando algo está oculto aquí, digámosle que esto fuera un teatro y está cerrado con un gran cortinaje. Y luego ese cortinaje se abre y ahí comienza la función. Eso es Apocalipsis, es descorrer el velo para que se vea todo claramente. El Apocalipsis entonces revelación, que Dios revela al ser humano. Y está revelando el pasado, el presente y el futuro, Apocalipsis. Amén. Luego es dar a conocer algo que estaba oculto. Esto estaba oculto a nosotros, pero ahora lo conocemos. Conocemos a Cristo, conocemos a Dios y tenemos una percepción más clara cada día porque entendemos la Escritura, porque ya no tenemos temor a leer el Apocalipsis. Ya no causa temor, más bien nos animamos. Los hermanos que están pasando una tribulación en este momento por causas políticas en diferentes lugares del mundo, ellos son animados cuando leen el Apocalipsis, aunque sea una hoja, porque no hay Biblias allí en los países que están perseguidos los cristianos. Así que los hermanos tienen que arreglársela, sacarle una hoja y por amor pasársela a un hermano. Y ese hermano se nutre y la lee. Y después se la pasa a otro y así sucesivamente. Pero hay que leerla varias veces para que esa palabra quede memorizada en la mente y asimilada en el corazón. Amén. Y esos hermanos son gratamente bendecidos por Dios mientras tienen la palabra leyéndola. Y a veces no hay esa suerte de tener una hojita de la Biblia. Entonces Dios se las arregla para venir a la celda de estos hermanos y hablarle cada noche en una revelación de manera tan clara.
Dios es un Dios que revela la palabra de Dios. En cuanto a la revelación, notemos que el creer en Jesucristo es una revelación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No se produce de otra manera. Un corito nos puede animar, un corito nos puede transportar a la presencia misma de Dios. Pero la salvación se produce al escuchar a Dios, al escuchar una parte de la Escritura. Y al leer o escuchar una parte de la Escritura, de repente se produce fe. El corazón dice sí, esto es verdad y yo creo que Jesucristo es el Señor. Esa es una revelación. El apóstol Pedro pensó que estaba diciendo algo muy sabio de parte de él cuando Jesús le dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Como él era tan impulsivo, dice: yo sé que tú eres el Señor, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, pero esto no salió de ti, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Así que cuando usted lee la palabra de Dios y es convencido que esto es verdad, es porque el Espíritu Santo está dando una revelación de Cristo a su corazón. Y esta cosa nadie la puede entender. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Pero cuando viene la palabra de Dios y le impacta a usted, está recibiendo la revelación de Dios. Y ahí recibe a Cristo y se convierte. Y vemos que empieza a crecer y desarrollarse en Dios. Amén. Entonces la palabra viva de Dios, la Biblia, es una revelación porque viene de Dios. ¿Me entiende eso? Porque dice que esta palabra completa fue inspirada en el corazón de estos hombres. Así que si yo la leo, esta palabra me está revelando a Dios, me está revelando a Jesús. Eso es, no es cualquier cosa. Este libro es un libro que se mueve. Usted lee esas palabras y está leyéndolas y se emociona porque parece que están vivas y que se incrustan en su corazón. Esa es la realidad de la revelación de Dios. No es algo que yo tengo que ser tan místico y llegar hasta allá. No. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y si la crees, tendrás salvación y vida eterna. Amén. Así que ame la palabra, ame a Cristo y sepa que Él es real, que está aquí hoy, que está interactuando con nosotros, que está relacionándose con usted. Y usted no está solo porque ha abierto su corazón para Cristo. Revelación. Apocalipsis es la revelación de Dios para nosotros. La fe que usted tiene tampoco no está fundada en razonamientos humanos. Claro que razonamos, ¿sí? Claro que tiene lógica la palabra de Dios, sí. Es razonable, tiene lógica y todo lo demás. Pero la palabra es espiritual. Que Jesús dijo: mi palabra es vida y es espíritu. La vida de esta palabra de Dios me hace nacer de nuevo, me hace ser un cristiano verdadero. La vida de esta palabra me da fe para creer estas cosas que parecen increíbles, que son verdaderas. Amén. Esta palabra tiene vida. Entonces nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ahí está fundamentada mi fe. Por eso los cristianos, no importa que hayan pasado tribulaciones, no importa que sean amenazados, nunca flaquearon. Sobre todo cuando sufrieron calamidades, cuando estuvieron angustiados, presos por la causa de Cristo, más fuertes estuvieron. Porque la palabra de Dios tiene poder. Esta palabra que usted ha creído, esta palabra que le está transformando día tras día, tiene poder, porque viene de Dios. Entonces Juan, el apóstol Juan, estaba ese día domingo en el Espíritu. El día domingo se conoce como el día del Señor. Por lo menos en el mundo occidental. Los romanos ese día le llamaban el día del Señor. Y Roma estaba invadiendo todo Medio Oriente. Entonces ese día, dice Juan, era el día del Señor. El primer día de la semana, seguramente el día domingo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Al estar en el Espíritu, esta experiencia que tenía Juan, estaba orando, estaba buscando a Dios en espíritu y en verdad. No era algo místico, estaba buscando a Dios, orando, guardando para Dios. Quizás estaba en ayuno, no sé, pero estaba ahí en el Espíritu. Y en eso estaba cuando siento una voz como muchas aguas. Una experiencia espiritual. Y en esta experiencia espiritual tiene esta visión de Apocalipsis. Tampoco sé si la tuvo en ese día solamente, o esta visión se fue proyectando día tras día hasta entregarle estos 22 capítulos de Apocalipsis. Pero sí, fue una experiencia plena con Dios. Veamos un poco esto de estar en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu y en ese ambiente espiritual tuvo esta gran revelación del Apocalipsis. Juan, recordemos que era uno de los 12, un hombre sumiso, un hombre joven, muy joven, que amaba grandemente al Señor. Él había estado en todas con el Señor, en los momentos más importantes estuvo ahí. Incluso estuvo cerca de la crucificación. Fue el único que no huyó. Estaba ahí Juan. Y cuando el Señor resucita y viene a hablar con ellos otra vez, le promete a Juan que Juan, estaría cuando él venga otra vez. Los otros pensaron, a este Juan no va a morir nunca. Va a pasar los años y no va a morir hasta que Jesucristo venga otra vez. Pero Juan dice, no fue así. No fue lo que dijo el Señor. Él sabía que tenía que morir como todos los mortales. Bueno, ahí interviene Pedro y se mete también ahí. Y bueno, también recibe una palabra de Dios. Jesús le dice inmediatamente a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Le pregunta 1, 2 y 3 veces. ¿Usted le ama al Señor? ¿Le ama más que a otros? Ámele más que a su propia vida. Ame a Cristo más que a su familia. Ame a Cristo más que a su propia vida. Si le ama así, no va a perder su familia. Ellos se van a sentir seguros porque van a pensar, este hombre me ama. La mujer va a pensar, este hombre me ama a mí. Y va a decir, más que a su propia vida. Ama a Cristo más que a su propia vida. Y eso será seguridad para él, para esa persona. Amén. Así que usted también, para amar, el varón, nosotros, para amar a nuestra esposa, tenemos que amar a Dios más que nuestra propia vida. O si no, nos vamos a amar a nosotros, y mucho a nosotros, y mucho, y luego nos vamos a olvidar de nuestro cónyuge. Y eso está mal. Ame a Dios con todo el corazón, y Dios hará que usted cumpla ese deber de amar a su cónyuge. Entonces es necesario amar. Pedro le dijo al final, sí, tú sabes, Señor, que yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Pero estaba hablando de Juan. Juan se murió en su tiempo, pero fue el último apóstol en estar vivo. Los demás todos murieron por espada, por crucificación en diferentes partes del mundo. Crucificados, apiedrados, muerte de espada. Pero Juan siguió vivo, pero la pasó mal. Muchas veces lo intentaron matar, pero no murió hasta completar el libro de Apocalipsis ese día. Alguien dijo que Juan no fue martirizado, pero sufrió el largo martirio de una vida de privaciones, de una vida de tribulaciones. Amaba con todo el corazón a Dios. En la cena, en la última cena, se acercó al Señor y le amaba al Señor y se acercó a él y le hizo una pregunta ahí respecto a Judas. Bueno, lo conocía bien, pero ahora en Apocalipsis, cuando ve al Señor, cuando le ve con esta gloria, con esta majestad, esos ojos como llamas de fuego, esa espada aguda en su boca, esa gloria abundante en Cristo,
Dice que cuando lo vio cayó como muerto. Cayó como muerto. Y el Señor le dice, le coloca su mano otra vez, esa mano llagada que es tan preciosa, que expresa tanto amor. Lo reanimó inmediatamente. Levántate y no temas. No tema usted, porque Cristo está con ustedes. No tema en ninguna circunstancia, Él tiene control de todas las cosas. Él le sustentará. No tema ni siquiera al tema económico. Dios será aquel que le provee siempre. Él es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Estaba en el Espíritu Juan ese día, experimentando todas estas cosas. No era una visión cualquiera, era una visión global para que todo el mundo pueda tener el conocimiento de las cosas que vienen y poder de alguna manera calcular cuándo ocurrirán estas cosas que vendrán. Pedro había tenido una experiencia allí en la azotea cuando estaba ayunando. Fue una visión casi para él, quedó registrada en la Escritura. Era para que los gentiles pudieran venir y ser parte del pueblo de Dios también. Pero esta de Apocalipsis fue otra cosa más grande todavía. Algo distinto. Aquí entra a estas dimensiones como ir al cielo y mirar allí qué está pasando allí en el cielo. Luego entrar a esta dimensión y ver qué está ocurriendo en cada periodo de la historia. Cuando ve los juicios de Dios desencadenarse, cuando ve el reino del Mesías, todo estuvo ahí viendo cada detalle. Esta visión de Dios fue algo tan tremendo que viene a sellar el libro para nosotros, los cristianos. La Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Viene a colocarle el sello final a la Biblia para los cristianos. Amén. Para los que creen. Estaba en el Espíritu. Veamos un poquito esto de estar en el Espíritu. Ya lo dijimos, esta experiencia grandiosa. Pero andar en el Espíritu es andar con Jesús. Obedecerle al Señor. Estamos todos llamados a andar en el Espíritu. Todos ustedes. Andar en el Espíritu significa andar con una conducta que glorifique a Dios. Andar en los pasos de Dios. Luego, la Biblia también nos dice, nos llama a ser espirituales y no carnales. Hay hermanos que aman a Dios, que desean estar con Dios. Son espirituales, que quieren obedecerle a Dios. Y otros cristianos que solamente de nombre se hacen cristianos, pero allá afuera dan un testimonio horrible. La gente piensa que son impíos, que no creen en nada por el testimonio que tienen. Esos cristianos, la Biblia les dice cristianos carnales, están en peligro de perder su salvación. Pero el Señor nos llama a nosotros a ser espirituales. Amén. Luego, estar en el Espíritu es estar conectados con el Dios del cielo. No estamos solamente conectados aquí. Es como que si nosotros tuviéramos un cordón para enchufarnos y solamente cuando venimos a la iglesia ya nos enchufamos a Dios. No. Nosotros debemos estar conectados todos los días, allá en la casa. Ser buenos esposos, ser buenos hijos, buenos padres, ser buen vecino, ser buen compañero de trabajo, ser personas que dan luz, que alumbran. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dice a nosotros, ustedes sean la luz del mundo. Para que la gente pueda ver a Cristo a través de ustedes. Que pueda ver a Dios a través de ustedes. Entonces, estar conectados siempre a Dios. No solamente en la iglesia. En todo tiempo. No tenemos un cordón para enchufarnos solamente en la iglesia. Estamos conectados. Los antiguos. Si usted escuchara a los evangélicos antiguos, ellos hablan del cordón de la fe, ¿cierto? Que era estar conectados permanentemente con Dios. Y usted tiene fe, por tanto tiene que estar todos los días conectados con el Señor.
Todos los días, donde esté. Jesús dijo también que nosotros estemos conectados siempre a Él. Cuando Él mostró la parábola de la vid verdadera, Él dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Si alguien no está conectado a la vid, se va a secar espiritualmente. Así que nosotros debemos andar en el Espíritu todos los días. Eso no significa estar así, no, de ninguna manera. Si vamos manejando y vamos así, alguien nos va a chocar. Y vamos a ir más luego todavía a la presencia del Señor. Pero eso está mal. Sería una imprudencia. De ninguna manera. Usted puede ir con los ojos bien abiertos, pero clamando. Amén. Y si viene Satanás a tentarle, usted le aleja de Satanás. Y si es necesario, usted tiene que huir de la tentación. Es mejor que un día digan, aquí pasó corriendo del hermano para allá. ¿De qué iba corriendo? Iba arrancando de la tentación. A no que después digan, aquí cayó el hermano, y se diga y se cuente por todos lados las tonteras que podríamos hacer. Amén. ¿Por qué digo esta palabra? Tiene una en Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Huir. Para nosotros los varones es vergonzoso huir de una pelea. Tonteras, pero podríamos huir también de una pelea. Pero la Biblia nos dice que nosotros huyamos de la tentación. Eso es andar en el Espíritu, estar despierto para que Satanás no nos tiente. Y si nos tienta, tener la fuerza para vencer, estar conectados a la vida verdadera. Tener tiempo con Dios, orando, buscando a Dios. Cuando alguien es nuevito, le hacemos discipulados. Y ahí le decimos, aparte un tiempo para orar con Dios. No importa que cuando está comenzando, ore 3 minutos o 30 segundos, pero de poquito a poquito vamos a ir teniendo más tiempo de oración. Es necesario orar. Porque orar es estar conectados a la vida verdadera. Orar es estar conectados con Dios. Orar es estar en el Espíritu. Así que ore. Debemos orar, hermanos. De lo contrario, nos vamos a secar en la vida y nos vamos a transformar en evangélicos carnales, en personas que conocen a Dios de vista nada más, pero que no tienen una experiencia real con Él. Eso es estar en el Espíritu. Y Juan estaba en eso, en el Espíritu, orando, cuando de repente viene esta visión. A veces he estado orando, despierto, totalmente despierto, arrodillado, orando, de repente viene una revelación, un conocimiento de parte de Dios. Algo tangible, algo que usted lo puede captar con sus sentimientos, con sus emociones. Ocurre. Y debe seguir ocurriendo. Buscar a Dios con todo el corazón. No es una revelación como el Apocalipsis, porque sería una locura que nosotros vayamos a hacer otro Apocalipsis. Algunos hermanos procuraron hacer otro libro y se extraviaron, se transformaron en sectas, porque le añadieron algo a la Escritura. A la Escritura ya no hay nada que añadirle. Se escribió el Apocalipsis, se cerró la Escritura, ya no hay más. Cualquiera que le añade a esta revelación, todas las plagas que salen en el Apocalipsis van a ir contra ellos, dice la Biblia. Y esta revelación de Apocalipsis, como le dije anteriormente, revela esencialmente a Cristo el Señor. Jesús dice, yo soy el testigo fiel, lo que Él dice lo cumplirá. Por eso lea la Escritura y entienda que cada una de las promesas que Dios dice, que Jesús dijo, la hará. Confíe plenamente. Es posible que a una persona usted pueda decir, ¿me estará diciendo la verdad o no? ¿Estará mintiéndome o está diciendo la verdad? Pero respecto a Dios, Dios está diciendo la verdad. Jesús es el testigo fiel. Él siempre va a decir la verdad. Lo que Él dice lo cumple. Él es el testigo fiel. El que nos amó, así dice Apocalipsis, el que nos amó y le sigue amando. La joven podrá tener un novio que le dice, te amo, te amo, te amo, pero el que le ama de verdad es Cristo.
El esposo podrá tener una esposa que le dice te amo, te amo, te amo, pero Cristo le ama más que esa esposa. Y viceversa también. En cualquier caso, el que nos ama completamente es Dios. Creemos en el amor yo creo en el amor de mi esposa. Sí, y me ama de verdad, y lo puedo asegurar. Pero más me ama Dios. Y si yo la amo a ella, es porque yo amo a Dios. Y no, con la ayuda del Señor no me metería en tonteras, porque amo a Cristo y amo a mi esposa y a mi familia. Y no quisiera servirle de piedra, de tropiezo a mis hijos, a mis nietos, ni a ninguno de ustedes. Porque amo a Cristo, amo a Dios. Y he tenido una experiencia real con Él. Y una experiencia que no se me va a olvidar hasta que Cristo venga por mí. Busque ese encuentro cercano con Dios. Yo le robé esa palabra a estos que hablaban de los ovnis. Ellos decían que tenían ese encuentro cercano con los ovnis. Y los demonios le mentían y formaban libros de mentiras. Pero usted puede tener este encuentro cercano con el mismo Dios de la Biblia. Y eso es bueno, con Dios. Eso significa que usted puede tener una experiencia con el Dios vivo. Entonces nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso eso. Cuando la conciencia se le sacan toneladas de peso, de lastre, y usted se siente libre porque Cristo le lavó de sus pecados. Luego que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y usted se puede sentir un sacerdote orando por su familia. Y cada vez que sus niños se van al colegio, usted le dice, ven para acá, oremos. Y usted como sacerdote ministra en oración a ese niño y a esa niña y las manda a clase. Está seguro en Dios. ¿Me entiende? ¿Será difícil eso ejercer como sacerdote de la casa? ¿Cómo va ese sacerdocio en la casa? Para la esposa, para los hijos. Lo de rey, dejémoslo para después de cuando el Señor se manifieste como rey. Porque ahora Él es rey sobre todas las cosas. Pero un día también va a cumplir eso. Pero estoy hablando de lo que es mi deber aquí en esta tierra como sacerdote. Un sacerdote, un ministro de Dios en el hogar. Y esto es fundamental, lo que dijo también. Y vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron harán lamentación por él. Se lamentarán. No solamente los que le traspasaron, los que le rechazaron a Cristo y se lamentarán por ello. También Dios revela aquí en este Apocalipsis, revela al Padre eterno, ese que no se puede ver, porque es espíritu. Él se reveló ahí cuando dice el Dios eterno, el que se reveló aquí a Abraham en su tiempo, Abraham, Isaac y Jacob, el que se reveló a Moisés, y Moisés escribió sobre este Dios. Y cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El Señor le dice, yo soy el que soy, el que es, el que era, el que ha de venir, el nombre del Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Estaba hablando de que hay en el nombre de Dios un asunto del pasado, un asunto del presente y un asunto del futuro. Esto indica que este Dios es eterno. El Padre es eterno. Entonces Dios se revela como en el pasado, cuando le dice, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Está hablando de esa dimensión de Dios. No voy a decir el nombre de Dios, pero en español suena, yo soy el que soy, el que fue, el que es, el que será. Yo soy el que soy. El Dios eterno tiene una realidad eterna, el Padre, y se revela aquí. Se presenta como el alfa y la omega, el primero y el fin.
el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Juan vio también y escuchó al Mesías glorificado. Y como ya lo dije, esta vez cayó como muerto. Antes podía acercarse a él y era maravilloso, pero esta vez al verlo cae como muerto y el Señor le reanima otra vez. ¿Se puede poner de pie? Pensemos en esto mientras estamos aquí. Solamente Dios le conoce a usted. No sé cuántas dificultades ha pasado, cuántas turbulencias espirituales hay ahí en su corazón. No sé, que muchas veces se sentirá caído, se sentirá dolido, con mucho dolor y angustia en el corazón. Pero deje que Dios cierre sus ojos ahora y deje que Jesús le diga, levántate, no tengas ningún temor, que yo soy el que estuve muerto y que he resucitado, dice el Señor. Deje que el Señor hable a su corazón. Él conoce sus heridas, Él conoce su situación, su pensamiento. Él quiere tratar con usted íntimamente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él quiere abrazarle. El único que puede decir con plena seguridad, yo te amo. El único que fue capaz de entregar su propia vida en la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna, tengamos salvación. No hay ninguna duda que en algún momento de su existencia va a ver a Cristo y le va a tener a su favor o en contra. Depende de la decisión que usted haya tomado en esta vida respecto a Cristo. Pero yo le insto a que rechace todo pensamiento y sentimiento contrario a la voluntad de Cristo y se abrace a Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Que entregue su vida a Cristo cada día, de tal manera que Él siga perfeccionando la obra que comenzó en usted. No se farree la salvación, busque a Dios con todo su corazón. Es tiempo de hacerlo. Ahora te ruego, Padre Celestial, que bendigas a nuestros hermanos con una convicción de que Jesús es el Señor. Amén. Que haya una revelación más profunda en su corazón, que tú le amas, que Señor, tú le sostienes y que estás cada día cerca. Señor, hazle ver que necesita estar apegado a la vida verdadera. Hazle ver, Señor, que necesitan de ti cada día. Haznos ver, Señor, que necesitamos también dar la luz para que otros vean que tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor. Tú dijiste, Señor, que somos como antorchas que alumbran en esta generación impía. Ayúdanos, Señor, a que otros vean que tú eres el Señor. Que otros vean, Señor, que podemos alumbrar de parte de ti. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.